El mensaje que ha permanecido oculto en Garabandal, sobre qué nos quiso alertar, cuál es el rumbo que debía rectificar la Iglesia según la Virgen. Hasta ahora, los analistas de las apariciones de Garabandal han pensado que lo realmente importante del mensaje de Garabandal fue la tríada aviso, milagro y castigo, y que hay un segundo tema que denuncia el camino de la perdición por el que van cardenales, obispos y sacerdotes. Y se asocia generalmente con la crisis de los abusos, como si fuera más bien algo de carácter personal de sacerdotes particulares, pero que tiene poco que ver con el aspecto doctrinal de la Iglesia. Pero se ha descubierto que el camino de la perdición de la que se habla en Garabandal es la dilución del catolicismo y la protestantización de la Iglesia. Aquí explicaremos por qué la Virgen bajó para denunciar la protestantización de la Iglesia, y hasta hoy muy pocos lo entendieron, y por qué es hora de comprender lo que el cielo nos ha querido alertar desde hace 6 décadas. Previo a las apariciones de Garabandal, hubo en España una guerra civil entre 1936 y 1939, donde se estima que entre 7.000 y 8.000 religiosos, monjas, sacerdotes y 13 obispos fueron asesinados por los republicanos, que eran de tendencia comunista anarquista. Esta guerra fue la consecuencia de la Segunda República, instaurada en 1931, precisamente el año en que comenzaron las apariciones de Ezquioaga, en el País Vasco, muy cerca de Cantabria, donde está Garabandal. Las apariciones de Ezquioaga concitaron la visita de más de 1 millón de peregrinos, pero fueron duramente reprimidos por la jerarquía de la Iglesia, porque la comprometía políticamente, ya que hubo mensajes denunciando el anticristianismo de los republicanos. Y por un lado, los republicanos tenían el poder político en el País Vasco, y por otro, muchos sacerdotes eran simpatizantes de los republicanos. Y esto llevó a que más adelante, el que fuera obispo de Santander, don Juan Antonio del Val, le confesó al famoso mariólogo español, el catedrático don Francisco Sánchez Ventura, que se hizo un pacto entre los obispos españoles de no aprobar ninguna aparición mariana en España. Por otra parte, obispos que habían recibido un mensaje de Nuestro Señor cuando se apareció en 1943 a Sor Lucía en Pontevedra y habían desobedecido, porque el Señor les hizo mandar una carta en que Sor Lucía contaba lo que él pedía: determinen una reforma del pueblo, clero y órdenes religiosas. Desea que se haga comprender a las almas que la verdadera penitencia que él ahora quiere y exige consiste ante todo en el sacrificio que cada uno tiene que imponerse para cumplir con sus propios deberes religiosos y materiales. Y termina advirtiendo: si los señores obispos de España no atienden sus deseos, ella, Rusia, será una vez más el azote con que Dios los castigue. Rusia no tenía por qué ser un país invasor externo, como en la época de Stalin, sino el emisario de una instancia disolutoria de los valores cristianos. Fue este el contexto previo de las apariciones de Garabandal, y el efecto disolutorio continuó muy claramente, porque el siguiente hecho coetáneo a las apariciones de Garabandal fue el grupo guerrillero ETA, de tendencia nacionalista y marxista, que había nacido en 1959, pero cometió su primer atentado 16 días después de la primera aparición de Nuestra Señora en Garabandal, que fue el 2 de julio de 1961. Su tendencia era prorrusa. No se puede decir que la ETA naciera en un seminario sacerdotal, pero su primera asamblea se celebró en la abadía de Belloc, en mayo de 1962. La cuarta comenzó en la casa de ejercicios de los jesuitas en Loyola, y así podemos seguir delatando la relación. La ETA, que asesinó a más de 800 personas, tuvo el empujón del clero, y en sus cuadros militaron ex sacerdotes. Pero esta intervención de eclesiásticos quedará sepultada para no dañar la imagen de la Iglesia.
aunque es muy claro de que en el País Vasco se venía gestando dentro de la Iglesia un rumbo ajeno al Evangelio, pero disfrazado de Evangelio, que podemos ver que perdura hasta hoy, con las cifras de descristianización más altas de España junto con Cataluña. Y este efecto disolutorio del catolicismo fue denunciado por la Virgen en Garabandal. Sí, pero ¿cómo se denunció? Luego de una de las tantas apariciones de la Virgen en Garabandal, varios sacerdotes preguntaron a las niñas: ¿qué os dijo la Virgen esta vez? Y una de ellas le contestó: llegará un momento en que las 4 negaréis las apariciones. ¿Es eso todo?, le preguntaron, y ella contestó: no, se producirá una confusión similar a la que ahora existe en la Iglesia. Y un sacerdote presente protestó vehemente: no es la Virgen quien aparece. De hecho, no hay ninguna confusión en la Iglesia. Por tanto, fue el diablo quien habló. Años después, este sacerdote comprendería la profecía. Pero más importante aún, en agosto de 1969, cuando varios sacerdotes estaban hablando de las apariciones delante de la niña Mariloli, refiriéndose a ese tema de la crisis de la Iglesia, ella dijo: somos llevados directamente al protestantismo. Además, ya no habrá necesidad de que los sacerdotes lean en la Iglesia, porque nosotros, la gente común, seremos los sacerdotes. La Virgen les estaba hablando de la protestantización de la Iglesia católica, y eso apenas ha salido a luz hasta ahora. Pero si comparamos los dos mensajes públicos de las apariciones de Garabandal, ahí queda claro este mensaje. El primer mensaje público fue el 18 de octubre de 1961, y la Virgen les dijo: hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Y el segundo mensaje fue el 18 de junio de 1965, y decía en la parte sustancial: antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Cuando comparamos las frases «somos llevados al protestantismo» que expresó Mariloli, que había oído de la Virgen, con los cardenales, obispos y sacerdotes marchan por el camino de la perdición y cada vez se le da menos importancia a la Eucaristía, dicho en los mensajes públicos, se comprende entonces que el mensaje de Garabandal se refiere a que el camino a la perdición es la protestantización del catolicismo. El mensaje del cielo estaba bien claro. La crisis de la Iglesia, en su punto central, tiene estos dos ingredientes, según la Virgen en Garabandal: el comportamiento de los sacerdotes y la importancia dada a la Eucaristía. O sea que la denuncia del cielo es que la forma de los sacerdotes católicos se parecería más a la de los protestantes. Aquí podríamos hablar desde la vestimenta hasta su creciente modernismo. Pero además, esto se refuerza con la denuncia que los católicos dan cada vez menos importancia a algo que los protestantes desdeñan, que es la Eucaristía, o sea, la presencia real de Jesús en la hostia consagrada. ¿Y acaso la nueva liturgia que surgió del Concilio Vaticano II no fue una misa con clara influencia protestante? ¿No participaron ministros protestantes en la comisión que creó la misa del Novus Ordo, la actual, como está constatado? ¿Y no fue el obispo Annibale Bugnini, el arquitecto de la nueva misa, un reconocido infiltrado masón en la Iglesia? Ya está aquí nuestro vídeo de hoy. Te animo a suscribirte a nuestro canal de WhatsApp y a ver el último vídeo que el padre Gabriel Calvo Zarraute ha publicado en Tectón. Ya sabes que el padre Gabriel desde hace cerca de un mes es colaborador de Tectón y cada semana podrás encontrar nuevos directos de él en nuestro canal. También te animo a que nos ayudes con la reforma del Hogar de la Sagrada Familia, una casa de acogida para familias necesitadas.
Si quieres colaborar con nosotros, puedes hacerte patrocinador de Tectón. En la descripción de este vídeo te dejo el enlace al Patreon. Muchas gracias y que Dios te bendiga.